avance que ha tenido la pandemia del coronavirus en el mundo y luego de que se diagnosticara el primer caso en República Dominicana a comienzos del mes de marzo, el gobierno dominicano adoptó fuertes medidas para evitar la propagación del virus COVID-19. No podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel global y que para hacerle frente debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas adicionales y excepcionales, porque en este momento no hay otra prioridad mayor que proteger la salud y la vida de los dominicanos y las dominicanas. En ese sentido, el presidente de la República, Danilo Medina, enfatizó en que la situación amerita disposiciones más severas, como la declaratoria de emergencia nacional, la cual fue aprobada por las cámaras legislativas por 25 días. Con esta resolución se le conceden poderes especiales temporales al presidente de la República para manejar una crisis que amenaza al país y exige respuesta inmediata, así lo establece la Constitución en su artículo 265. Además, el presidente ordenó el cierre de las fronteras en todo el país por 15 días y solo se permite la entrada de aviones ferry y buques de cargas. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. A nivel mundial, limitar la libertad de tránsito ha sido una de las principales medidas que han adoptado los gobiernos, explica Emir Chireno, experto en relaciones internacionales, que las aerolíneas se encuentran en una de las mayores crisis de la historia. El primer impacto que ha tenido a nivel global el coronavirus es naturalmente en la libertad de tránsito y de movimiento. El negocio, por ejemplo, de las aerolíneas está en una crisis sin precedente alguno. Y esto viene en un momento donde vivimos en una sociedad altamente globalizada. Hay mucho flujo de viajeros de todo el mundo. El COVID-19 es altamente contagioso, por lo que eliminar la aglomeración de personas es lo más recomendable. Los signos y síntomas pueden ser secreciones nasales, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar en casos graves. La mayoría de los pacientes jóvenes solo presentarán los síntomas de una gripe común. El mayor riesgo lo tienen las personas que pasan de 60 años y que además tienen otras condiciones de salud como diabetes, hipertensión, asma, entre otras. Ha quedado en evidencia que los mecanismos globales de control de este tipo de pandemias sencillamente no son efectivos. Los primeros resultados de control efectivo que estamos viendo lo tienen sociedades como China, por ejemplo, que es la primera, y de hecho hay que reconocer que ha hecho una labor titánica, probablemente una labor que pocos países en democracia puedan lograr, pero el resto del mundo se encuentra ahora en una incertidumbre muy profunda. Es precisamente con la intención de salvaguardar las vidas y la salud que el presidente Medina suspendió la docencia por un mes y ordenó el cierre de las actividades comerciales con excepción de las empresas que tienen que ver con los servicios básicos. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. Y le digo a los bancos, a partir de ahora, por un periodo de 90 días, quedan congelados, o por un periodo transitorio, queda congelada la clasificación de la cartera de los créditos bancarios. Esto quiere decir lo siguiente: como los bancos tienen que crear provisiones en función de la calidad de la cartera y la calidad de la cartera se mide en función de la morosidad, entonces, si un prestatario se atrasa y no le está pagando al banco como consecuencia del tema del coronavirus, entonces ese crédito, si estaba en B, sigue en B. Con esta decisión y el cierre de las fronteras, la economía dominicana tendrá una reducción considerable, afirma el economista Julio Caminero. El impacto en las actividades económicas va a ser serio, va a ser dramático. Lo que se espera es que sea un impacto de corto plazo. Al otro día, en la mañana, entonces la Junta Monetaria anunció una serie de disposiciones de liberación de fondos para que el crédito pueda fluir a las actividades económicas y también flexibilizó lo que se llama el tema de la regulación que tiene que ver con la calidad de la cartera y bajó las tasas de interés.
Entre las medidas anunciadas por el presidente se encuentran los laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus bajo el estricto seguimiento del Ministerio de Salud. Se habilitarán más centros de aislamientos. Se limitan las visitas y la circulación de personas en los hospitales y clínicas. El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria para el pago de las obligaciones impositivas de las empresas y personas durante el periodo de emergencia. Solicita a las empresas proteger a los empleados. Recomendó evitar la propagación de rumores y noticias falsas. La situación nos agarra a nosotros en una situación fiscal que no es la mejor, porque nosotros mandamos un presupuesto todos los años de déficit fiscal, entonces vamos a tener menos ingresos fiscales este año como consecuencia de la misma crisis, porque las expectativas son de que la economía pueda crecer alrededor del 4%. La Junta Monetaria dispuso un primer paquete de medidas orientadas a garantizar la estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país. La Junta Monetaria permite ahora de que los instrumentos financieros, es decir, inversiones que tienen los bancos, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el propio Banco Central, sea utilizada para cobertura de encaje legal. Esto quiere decir que si un banco tiene 1.000 millones de pesos en un bono que emitió Hacienda, va al Banco Central y dice, mira, yo hice esta inversión en el Ministerio de Hacienda de 1.000 millones de pesos, quiero que me la acepte para fines de encaje legal como si fuera liquidez que te estoy depositando. Aseguran que las personas que viven del empleo informal serían las más vulnerables. Lamentablemente se juega mucho con la pobreza, se juega mucho con la necesidad de la gente. Hay muchas personas que quizás, esos que están por ejemplo en la economía informal, que venden en la calle comida, que trabajan como obreros informales. Esas son personas que cuando se decreta una cuarentena en República Dominicana no van a tener un medio de subsistencia. Y si un político le dice, aquí hay 2 o 3 mil pesos y ven a esta caravana, ¿usted cree que esa persona va a poner su supervivencia por encima de un mitin político? Él necesita comer. Tú vas a tener un impacto en los mismos índices de pobreza. Como siempre se habla de lo que se llama que se redujo la pobreza por la población pobre, vulnerable, o que dejó de ser pobre es vulnerable, bueno, esa hora vuelve para atrás, aunque sea de manera momentánea. ¿Por qué? Porque ese chiripero que sale todos los días a la calle a buscársela, hoy día va a tener más dificultades para buscársela. Yo dudo que aguante 15 días. Claro está, el Estado tiene que hacer cumplir la emergencia nacional, pero mucha gente se le hará difícil quedarse sentado en casa por más de 3 o 4 días. Aunque algunas medidas desfavorecen la economía en lo que refiere al turismo, el precio del petróleo se encuentra a $20 el barril. El precio del petróleo, el pasado jueves, por ejemplo, estuvo a $21, a $20 el barril de petróleo. Hace tiempo que no se veía ese precio. Evidentemente que eso nos favorece porque nosotros no somos productores de petróleo. Entonces eso nos va a significar una reducción importante en la factura petrolera. Pero el precio del oro también ha estado subiendo. Está alrededor de $1.500 la onza, cuando en el presupuesto lo formulamos sobre la base de que el precio del oro sería $1.319 la onza. Si está a $1.500 y las expectativas son de que durante el año el promedio va a ser de $1.650, entonces eso es favorable, porque por un lado ahorramos divisas y por otro lado recibimos más divisas. Con esta pandemia, las personas deben lavarse las manos constantemente y cubrirse al toser o estornudar. Si presenta síntomas, debe llamar a los laboratorios autorizados. La humanidad ha sufrido retos de todo tipo. Nosotros somos la generación mejor preparada para enfrentar una pandemia de este tipo. Así que el pánico nunca debe dominar nuestras acciones. Y como dijo Franklin Delano Roosevelt en el 1933, a lo único que debemos temer es al miedo en sí mismo. No entremos en pánico. Los casos del coronavirus en República Dominicana se duplicaron en 2 días, pasando de 34 el pasado miércoles a 72 positivos al momento de la realización de este reportaje. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, había notificado que 301 personas se mantienen en vigilancia activa por sospecha de coronavirus y se han registrado 2 víctimas mortales. Mientras la situación del país se normaliza, es de suma importancia que usted se mantenga en su hogar.